En octubre del 2024, el Gobierno de México comenzó el Plan Nacional de la Vivienda 2024 a 2030, con una inversión de 752,000 millones de pesos y una generación de 24 millones de empleos directos e indirectos, cuya derrama económica se prevé de más de 1 billón de pesos, que representa el 0.5% del Producto Interno Bruto de México. Por ello se cambió la meta inicial de construcción para aumentar a 1.100.000 casas nuevas hasta el 2030 y beneficiar a 13.1 millones de personas. Al mismo tiempo se cambió la meta para el 2025, en donde se entregarán a la sociedad mexicana 186.537 viviendas nuevas con una inversión de 128.4 mil millones de pesos y 4.3 millones de empleos directos e indirectos, para edificar casas con una superficie mínima de 60 metros cuadrados cada una y con 3 recámaras. Por ello, la primera entidad en implementar dicho plan fue Baja California Sur, para edificar 37.500 hogares durante el periodo 2025 a 2030, siendo en octubre del 2024 que comenzaron los trabajos del primer proyecto de 500 residencias en Cabo San Lucas, y actualmente ya se encuentran muy avanzadas las viviendas. Posteriormente, en febrero del 2025, en Ciudad Obregón, en Sonora, se iniciaron la construcción de las primeras viviendas de un total de 33.800 que se construirán en la entidad federativa, y con ello se generarán más de 380,000 empleos. De igual forma, en el municipio de Tecache, en Yucatán, comenzaron las primeras viviendas de un total de 19.500 que se construirán en el estado. Mientras que en marzo del presente año, en Manzanillo, Colima, arrancó la construcción de las 13.250 hogares que se edificarán en la entidad federativa, y al mismo tiempo en Huimanguillo, Tabasco, se dio el banderazo inicial de la primera unidad habitacional, en donde se tiene planeado construir un total de 64.500 viviendas en la entidad. Así como también el 23 de marzo del 2025, en el municipio de San Agustín Tlaxiaca, en Hidalgo, se colocó la primera piedra para la construcción de la primera unidad habitacional de 2.500 viviendas de un total de 31.500 casas que se construirán en la entidad. En este momento se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Baja California. De igual manera, el 29 de marzo del 2025, en Rosarito, Baja California, se comenzó la construcción de las primeras 2.040 viviendas de un total de 50,000 casas que se van a construir en la entidad. En este momento se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Tamaulipas. Por otra parte, el 11 de abril del presente año, arrancó el programa de Vivienda para el Bienestar en Matamoros, Tamaulipas, con la construcción de las primeras 400 viviendas en el fraccionamiento Alamedas, en donde se van a edificar en total 48,000 casas en la entidad. En este momento, en la pantalla, podemos observar cómo se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Zacatecas. Además, el 12 de abril inició el programa de vivienda en Guadalupe, Zacatecas, con el banderazo inicial para la construcción de 20,000 viviendas que se edificarán en el estado. En este momento, en la pantalla, podemos observar cómo se lleva a cabo la colocación de la primera piedra, marcando el inicio de las obras del programa Vivienda para el Bienestar, con el cual se construirán viviendas en el estado de Aguascalientes. Y por último, en Rincón de Romos, en Aguascalientes, se iniciaron las primeras viviendas de un total de 7.400 que se construirán en la entidad. Habíamos puesto una meta de 130,000 viviendas este año, pero le hemos aumentado a 180,000 viviendas en 2025 con Infonavit y con AVI. Estamos retomando ese gran derecho, el derecho a la vivienda, con este 1,000,000 de viviendas que van a quien menos tiene.
Nunca se había dado un programa de este tipo. Vivienda nueva, mejoramiento de vivienda, recuperación de vivienda, certeza jurídica, que la vivienda deje de ser una mercancía o un producto y hoy sea un derecho. Estarán cercanas a los centros de trabajo, serán seguras, eficientes, confortables, asequibles, contarán con todos los servicios básicos. Se van a priorizar a los grupos más vulnerables, a los adultos mayores, a las mamás cabezas de familia, a las madres solteras, a las personas con discapacidad y a los jóvenes. Cabe mencionar que el 5 de abril del 2025 se entregaron 450 viviendas nuevas en el estado de Chiapas y fueron parte de las obras complementarias del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, que fue un proyecto insignia del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Sin embargo, ahora con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, también se van a realizar obras de viviendas en los proyectos prioritarios de su administración, como en la ruta de los trenes de pasajeros. De acuerdo con la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, Edna Elena Vega, entre febrero y marzo del 2025 iniciaron 31.472 casas, mientras que en abril y mayo se comenzará la construcción de 106.700 viviendas. Y por último, entre junio y julio se dará el banderazo inicial para la edificación de 48.365 casas. Cabe mencionar que el Plan Nacional de la Vivienda del Bienestar 2024-2030 se desarrolla por la Comisión Nacional de Vivienda, quien construirá 500.000 viviendas nuevas, y el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, también conocido como Infonavit, quien construirá las otras 600.000 viviendas. Algo que quisimos destacar en esta ocasión es cómo se vincula también el programa de vivienda en todos los programas prioritarios. Sin duda, el tema de los trenes se va a priorizar también que haya vivienda a lo largo del trayecto de todos los trenes, porque esto implicará también los polos de bienestar que estarán muy cerca de los trenes y por lo tanto también el requerimiento de vivienda es importante. Entonces, el Plan México, uno de los elementos fundamentales en el programa de zonas de paz, en reconstrucción de Huracán John, en el Plan Lázaro Cárdenas y en la zona oriente del Estado de México. Convencidos de que la vivienda es un elemento que articula, que da coherencia en el territorio y en beneficio de la población. Adelante, ya por terminar, adelante por favor, los avances. Tuvimos la fortuna de ya 10 arranques de obra en 10 entidades, la verdad ha tenido un impacto muy positivo, la suma de esfuerzos con el gobierno federal, los gobiernos municipales y bueno, estos fueron eventos para el arranque, para anunciar, para difundir. Vamos a continuar haciéndolo ya, más bien hay bastantes obras ya iniciadas. Y en total entonces tenemos 330 predios, 2.102 hectáreas. Es un esfuerzo muy importante que se ha hecho por parte de las instituciones. Ya en estas láminas presentamos algunas imágenes de los renders de los edificios que vamos a construir, ya son diseños que están ya en los proyectos ejecutivos. A la CONAVI, para el sexenio, le tocan 500,000 viviendas y 300,000 mejoramientos. La meta que tenemos como CONAVI para este 2025 son 86,000 viviendas que van a generar
empleos directos 387,000 y empleos indirectos 580,000. El universo asignado al CONAVI y se dispone para que están en proceso de integración 44 predios que suman 463 hectáreas y son 55,065 viviendas. Esto nos da, ya con estos 122 predios, la meta para este año de 86,000 viviendas. Aquí les quiero presentar un concepto que estamos trabajando en un predio del estado de Hidalgo, que quiero destacar dos cosas. Una, son 1,410 viviendas, pero no las tenemos como una sola unidad habitacional, sino que generamos como núcleos habitacionales para generar mejores condiciones de administración y desarrollos en los grupos más compactos. Y tenemos una área de ocupación de desplante del 22% y una área de, digamos, libre del 77%. Es un poco plantear, son 1,410 viviendas, pero distribuidas en núcleos habitacionales que nos permiten generar mejores condiciones de desarrollo para los que iban a habitar. Les vamos a presentar como diseños que estamos trabajando en Renders, Hidalgo, la que sigue por favor. Yucatán, que son viviendas de carácter horizontal, la que sigue por favor. Colima, la que sigue. Puebla, la que sigue por favor. Y estamos ya trabajando en lo que va a ser la incorporación del padrón a los proyectos de vivienda, que es aquí lo que es importante señalar, que no se dejen sorprender. Estamos todavía en el proceso de obra. Nosotros queremos tener un avance de la obra para poder empezar a generar los padrones de vivienda. Las convocatorias y la difusión serán en zonas de muy alta marginación y alto riesgo. El registro de solicitantes se llevará a cabo en los módulos instalados en los polígonos de atención prioritaria. Los pueblos, colonias y barrios, zonas de población de muy alta marginación, que han sido publicados en diciembre en el Diario Oficial, es decir, son zonas que ya están definidas que vamos a trabajar. Vamos a hacer una propaganda oficial con carteles a través de la página web, en asambleas informativas y en visitas domiciliarias. El proceso de integración va a ser muy sencillo. Vamos a determinar a partir del suelo cuáles son las zonas prioritarias que se van a incorporar a ese predio. Vamos a hacer la convocatoria y la fusión a través de canales oficiales. Vamos a generar la captación de la demanda y la integración a los proyectos de vivienda. Si eres nuevo en el canal, suscríbete para más contenidos. Recuerda seguirnos en nuestras redes sociales.